Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a enseñar a patronar un básico de blusa. Este básico les sirve pues para que cualquier blusa suelta, este no tiene pinzas. Este tutorial es la continuación de una serie de videos que venimos haciendo para enseñarles cómo es el patronaje, el corte y la confección de una blusa camisera. Así que vamos a ver el proceso. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer el básico de blusa sin pinza, una blusa muy suelta. Entonces en este caso vamos a trabajar una blusa camisera. Las medidas que vamos a utilizar en esta blusa van a ser el contorno de busto, contorno de cintura, cadera, ancho de espalda, medio delantero, hombro, pues esas serían como las básicas para esta blusa. Entonces vamos a iniciar, bueno, ustedes las medidas que voy a utilizar en esta blusa las están viendo ahí en pantalla. Ya cada uno utiliza las medidas, como es sobre medida, entonces ya van a utilizar las medidas de cada uno o del cliente, la clienta que tengan. Entonces vamos a iniciar del borde del papel hacia allá. Vamos a trazar acá, a medir 5 centímetros. Entonces medimos 5 centímetros y trazamos una línea. Sobre esa trazamos una línea y escuadramos en ese sentido. El largo de blusa también es importante. Entonces ya escuadramos esa línea, ya dejando los 5 centímetros. Entonces vamos a empezar a escuadrar las líneas que vamos a necesitar. Entonces aquí vamos a bajar 4 centímetros, que es para la caída de hombro. A partir de esa es una medida constante. Vamos a partir de esos 4 centímetros a medir 8 centímetros. Después de los 4, 8 centímetros. Esta medida es para el medio delantero. Luego, para la medida, vamos a medir aquí para que sepan, ancho espalda, la mitad de ancho de espalda la vamos a trasladar del ángulo en este sentido. Entonces vamos a colocar ancho de espalda, en mi caso tengo 36 centímetros, vamos a trasladar la mitad, que son 18, entonces los marcamos aquí. Ese sería la mitad de ancho de espalda que va a quedar en el delantero. Siempre el ancho de espalda con mi método lo vamos a trabajar tanto en delantero como en espalda. Ahora, para la línea vamos a seguir trazando las líneas que van en este sentido. Entonces vamos a trazar ahora la línea profundidad de sisa. Entonces la línea profundidad de sisa es la misma medida de la mitad ancho espalda. Entonces son 18 centímetros. Y ahora vamos del ángulo hacia abajo, en este sentido, a trasladar el largo de blusa. Vamos a hacer un largo de blusa de 62 centímetros. Ahí quedaría largo de blusa. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuadrar todos estos puntos hacia la derecha, o en este sentido. Entonces, primero escuadrando bien sobre esta línea, que nos quede todo muy bien escuadrado. Entonces, esta línea o este punto de los 4 centímetros, voy a hacer una marca acá. Ahí. Entonces, ahora sobre esa marca, para no escuadrar todo, vamos a escuadrar la caída de hombro sobre la mitad del ancho espalda, que son los 4 centímetros que están acá,
que este es el punto de referencia para trasladarlos acá. Y seguimos escuadrando. Este sería el medio delantero, lo escuadramos un poquito antes de esta medida de la mitad ancho espalda. Y ahora ya le trasladamos las medidas que tenemos a esas líneas. Escuadramos esta que es la profundidad de sisa y sobre la misma vamos a trasladar el contorno de busto. Y esta otra que es el largo de blusa, la escuadramos también, bien escuadradita. Bueno, llegamos hasta ahí. Ahora vamos a colocar. Entonces, empezamos por el hombro. Medida de hombro, 12 centímetros. Entonces, trasladamos de este punto en diagonal hacia la línea ancho espalda los 12 centímetros y marcamos. Ahora vamos de una vez de este punto a este, trazamos una línea y ya nos queda el hombro. Ya ahí tenemos el hombro. De aquí, de este punto hacia la derecha, vamos a trasladar el medio delantero, que en este caso tenemos el medio son 34, pero vamos a trasladar la mitad. Entonces serían 17 centímetros la mitad del medio delantero. Listo. De aquí, de este punto hacia allá, vamos a trasladar la cuarta parte del contorno de busto. Tenemos 92 centímetros dividido en 4 igual 23. Y le vamos a sumar 1 centímetro. 23 y 1, 24. Entonces, la cuarta parte de busto más 1 centímetro. Entonces son 24. Ahí queda el punto. Y en la cadera tenemos contorno de cadera, que sería en esta parte, pero la vamos a trasladar de una vez al largo de la blusa, que son 96 centímetros dividido en 4 igual 24. Entonces trasladamos aquí y marcamos el punto de cadera, 24. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a marcar la sisa con la curva de sisa. Entonces, se me olvidaba, qué pena, aquí escuadramos esta línea. Sobre la línea profundidad de sisa, escuadramos el medio, la línea aquí, el punto del medio. Entonces lo escuadramos hasta profundidad de sisa. Es como una guía para que cuando tracemos la curva de este punto no nos metamos hacia esta parte. Entonces colocamos la curva de sisómetro, ahí está, y la trasladamos y ahí ya estamos marcando. Se puede en un movimiento o en dos, de acuerdo a las curvas que ustedes tengan. Entonces ahí ya tenemos la sisa de la blusa. Ahora vamos a trazar el costado de la blusa, pero de una vez
de una vez vamos a prolongar esta línea hacia la derecha o en ese sentido. Después de estos puntos, de una vez, aquí están las medidas exactas. Entonces, como es una blusa muy cómoda, le vamos a dar 2 centímetros de desahogo más 1 centímetro de costura. De igual manera lo vamos a hacer en la parte de cadera o ruedo de la blusa. 2 centímetros más 1 centímetro de costuras. Entonces ahí ya nos sale con el desahogo y las costuras. Entonces vamos a unir en recta. Esta es una blusa totalmente recta, no lleva, como le decía, ningún tipo de entalle, no, es sueltica. Y la sisa ya ella tiene su desahogo también. Ya, o sea, le damos la mitad del ancho de espalda, que ya sale con un desahogo para la blusa. Ahora, ¿qué nos falta en este delantero? Entonces nos falta marcar como la parte centro, frente, cuello. Entonces nos falta esa parte. Bueno, entonces, como ustedes ven en pantalla, ahí tenemos las medidas de talle delantero, talle espalda y centro frente. Entonces, centro atrás también, pero estamos trabajando con el delantero. Entonces, para la medida de la parte centro frente cuello, tenemos que trasladar la medida del talle delantero, que se me pasó al comienzo. Entonces, talle delantero 45. Este punto lo podemos hacer cuando empezamos a marcar todos los largos para escuadrar hacia la derecha. Entonces lo podemos hacer de una vez, que se me pasó, que es una medida muy importante, como los talles. Entonces esta otra medida, entonces escuadramos hacia la derecha, y de esa medida también es que nos movemos hacia abajo para la cadera, los largos, todo. Entonces es súper importante. Entonces ahora sí, ya tenemos la medida del talle delantero. Ahora sí vamos a trasladar la medida de centro frente, que es la que tomamos de la parte del centro frente cuello a la cintura o al talle. Entonces ahí tenemos que son 37.5. Entonces 37.5 nos da aquí esa medida. Ahora sí, escuadramos unos 2 centímetros hacia la derecha. Para que sobre esta línea descanse la curva del cuello. Entonces llegamos, colocamos el sisómetro y trasladamos esta curva y que llegue y descanse a ese punto. Entonces ya ahí nos queda formado el cuello de la blusa en el delantero. Bueno, entonces aquí ya tenemos la blusa. Les voy a hablar del talle. Entonces de una vez el talle, como en el delantero y en la espalda tenemos en estas medidas tenemos una diferencia de 2 centímetros. El talle delantero tiene 45 centímetros, que los trasladamos de este punto a este, y en la espalda tiene 42. Entonces por lo general el talle delantero nos amplía el talle por el busto, por la parte del busto. Entonces él nos amplía esa parte. De igual manera, aquí no estamos trabajando pinzas, siempre trabajamos una pinza al costado, que ella nos alarga esta parte, luego la cosemos. Bueno, eso ya más adelante, cuando trabajemos pinza, les explico. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el talle delantero? Vamos a recuperar el talle por el ruedo de la blusa, para que cuando uno se ponga la blusa no se le, que a veces uno ve que las blusas se levantan en el delantero porque quedan sin la recuperación del talle. Entonces vamos a colocarle 2 centímetros, le bajamos acá los 2 centímetros del talle en el delantero.
Entonces cuadramos unos 2, 3 centímetros y con una curva llegamos hacia el costado. Entonces lo pasamos aquí en curva. Y así recuperamos talle y las blusas no se nos van a levantar. Entonces, ya teniendo todo esto, vamos a empezar a hacerles unos desahogos, porque esta blusa aquí en esta parte está a la medida. Entonces vamos a hacerle un desahogos al cuello, al hombro sisa y a la sisa hacia el costado también. Entonces por cuello le vamos a hacer un desahogo de 1 centímetro. Entonces marcamos paralelo a la curva 1 centímetro. Esto por esta línea es que iríamos a coser nosotros por el desahogo. Luego por el hombro escuadramos aquí, también vamos a hacer desahogo de 1 centímetro. Entonces 1 centímetro, y por sisa no le vamos a bajar, porque por sisa uno baja 2 centímetros, pero ya eso los tenemos de la mitad, exactamente la mitad del ancho espalda, ya ahí están incluidos. O sea, dejamos los 18 y no le hacemos desahogo. Que si ustedes la quieren con más desahogo, bien lo pueden hacer, que les quede la sisa más amplia. Entonces, ya como tenemos aquí el desahogo por el costado, entonces vamos a unir este punto y llegamos aquí a la sisa. Entonces, paralelo a esta curva, llegamos y morimos sobre la misma línea. Ahí. Y unimos este centímetro con el cuello con la sisa. Bueno, entonces ya tenemos los desahogos. Voy a trazarles aquí esta línea que es como la medida exacta que nosotros tenemos, y los 2 centímetros que les dije que damos de desahogo. Entonces con este que es los desahogos que estamos haciendo, entonces ahí la blusa del delantero saldría por estos puntos, o sea, con desahogo. Y ya las costuras, entonces de una vez vamos a colocarle costuras a la blusa, que ya por costado igual ya lo colocamos. Las costuras, 1 centímetro que colocamos aquí, 1 centímetro por sisa, ahí ya tenemos la costura sisa, costado que va por este punto. Por hombro no vamos a colocar costura, ya la vemos, y en la espalda la vamos a trasladar, la del delantero. Y por cuello entonces nos quedaría la línea, esta original sería la costura, aquí en esta nos quedaría la costura. Ahora que vamos a aumentar, entonces vamos a colocarlo con rojo. Como esta es una blusa camisera, tenemos que hacer el aumento de la pechera. Entonces a esta parte donde van a ir los botones y ojales de esta línea, en este sentido vamos a marcar 2 centímetros y luego le vamos a marcar 3 centímetros. Entonces son los 5 centímetros que les dije inicialmente que dejáramos. Entonces 3 y 2, 5. Entonces vamos a unir en recta esos puntos. Ahí ya nos quedaría. Entonces para la pechera, entonces esta es la parte que se nos ve donde van los ojales y botones, y estos 3 centímetros van por debajo, y es como la costura
el refuerzo que tiene por debajo para entretelar, fusionar y ya hacerle el acabado a la pechera. Entonces ya nos quedaría esto. Aquí iría la costura. Ahora volteamos para que nos quede formando la curvita esta parte. Vamos a colocar por ruedo, le vamos a colocar 1 centímetro de costura también. Y queda listo. Entonces ahí ya tenemos el delantero listo para cortar en tela. Entonces ahora vamos a trasladarnos a hacer la espalda. Bueno, entonces vamos a seguir con la parte de atrás o la espalda de la blusa. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el delantero. Vamos a escuadrar una línea. Bueno, entonces vamos a empezar a trasladar las medidas. Entonces de este punto del ángulo hacia a esta dirección vamos a trasladar la mitad de ancho espalda, que son en este caso 18 centímetros, la mitad de los 36. Caída de hombro 4 centímetros. Como les decía, que es la medida constante. Ya para el medio espalda hay otra medida constante que son 15 centímetros, pero del ángulo de este punto, porque en el delantero el medio lo trasladamos de este punto hacia acá 8. Entonces en este vamos a trasladar del ángulo hacia abajo 15 centímetros en la espalda. Es una medida constante también. Ahora de una vez vamos a trasladar la profundidad de sisa, que son 18 centímetros. 18, que es la mitad ancho espalda. De una vez el talle atrás, que el talle lo vamos a trasladar de este punto del ángulo. Entonces el talle atrás o espalda es de 43 centímetros. Entonces aquí 43 centímetros en ese punto. Y ya sería el largo de blusa. Entonces de este punto hacia acá, entonces son 62 centímetros el largo de blusa. Entonces ahí ya tenemos. Entonces vamos a escuadrar hacia la derecha, igual como hicimos en el delantero. Vamos a empezar escuadrando la caída de hombro. Entonces marcamos, igual que en el delantero, el punto caída de hombro, y sobre el ancho de espalda escuadramos hacia los 4 centímetros la caída de hombro. Ahí quedan los 4 centímetros. De una vez trasladamos la medida de hombro en diagonal, que son 12 centímetros. Ahí. Y seguimos escuadrando. Este sería el medio espalda, la línea profundidad de sisa, y también donde nos queda ubicado el contorno de busto, la línea de cintura y la del largo de blusa, escuadrando bien sobre esta línea. Bueno, entonces ahora unimos en recta estos dos puntos, que es el hombro.
trasladamos la mitad a medio espalda. Entonces la mitad de medio espalda son 34, serían 17 centímetros este punto. Seguimos con la línea profundidad de sisa, que como les comentaba, sobre esa vamos a trasladar la cuarta parte de busto menos 1 centímetro. Entonces nos da 23 menos 1 son 22 centímetros. 22. Entonces lo vamos a dejar las medidas exactas y ahorita al final hacemos los desahogos para no confundir, o sea, como que me entienda más la parte de desahogos. Entonces ahí sería. Ahí le disminuimos porque el centímetro nos daban 23, disminuimos 1. En el delantero, como se pueden acordar, eran 23, aumentamos 1. ¿Por qué le aumentamos al delantero? Siempre nosotros en el delantero, por el busto nos aumenta un poco más. Entonces, para un busto normal, porque ya cuando es un busto más grande, nos toca a veces aumentarle 2 centímetros y disminuirle a la parte de atrás 2 centímetros. Entonces ahí se compensa la medida, nos da igual, pero entonces para que orme mejor la blusa. Bueno, ahora seguimos con la medida de cadera, porque pues cintura igual no la vamos a trasladar porque es una blusa recta. Entonces la medida de cadera son 96 dividido 4 igual 24, la medida exacta sin desahogo. Entonces nos da 24 centímetros. Ahí sería. Entonces ahora nos queda escuadrar la línea bien escuadradita sobre este punto. Voy a utilizar esta regla, el medio, y descansa sobre la profundidad de sisa. Luego unimos en curva con sisómetro o con la curva que ustedes tengan la curva de la sisa atrás o espalda. Ahí ya la tenemos. Bueno, después de eso vamos a trasladar la medida del centro atrás para encontrar el punto donde nos termina el cuello espalda. Entonces el centro atrás, entonces lo vamos a trasladar del punto de cintura, centro atrás, hacia el cuello, hacia el ángulo. Entonces vamos a medir 40 centímetros. Entonces este punto sería el cuello, espalda, centro atrás, o cuello, centro atrás. Se sobreentiende. Escuadramos este punto y unimos en curva, descansando sobre este punto. Y ahí ya nos queda el cuello de la parte de atrás o de la espalda. Ahora vamos a unir en recta sisa costado con ruedo. Entonces vamos a unirlo, ahí sería la blusa totalmente sin desahogos. Listo, ahí ya nos quedaría. Ahora vamos a empezar a hacer los desahogos. Iríamos por cuello igual que en el delantero, 1 centímetro. Por hombro, 1 centímetro. Entonces ahí 1. Y por la sisa, 1 centímetro. Por costado, entonces, sisa costado, y por ruedo, igual los 2 centímetros, y unimos en recta. Entonces, ese sería el desahogo. Aún no hemos puesto costuras. Y rectificamos la sisa
que nos llega hasta ese punto. Entonces la sisa espalda, ahí, y unimos en recta este punto con este. Ahí ya tenemos los desahogos. Ahora vamos a aumentar costuras. Entonces yo les comentaba que en el delantero, aquí en el delantero no le vamos a colocar costura, pero esa costura la vamos a aumentar en la espalda, para cuando nosotros nos coloquemos la blusa o la camisa, como la espalda es más, tenemos más esta parte, la espalda, la curva ahí más pronunciada, entonces se nos vaya más hacia adelante. Entonces vamos a este punto, vamos a escuadrarlo para que nos quede, no se nos vaya a correr. Entonces lo vamos a escuadrar sobre la línea del medio espalda. Entonces aquí ya vamos a trabajar costuras. Entonces sobre este punto escuadramos este puntico acá. Entonces ahí queda. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a aumentar los 2 centímetros, el centímetro de la parte de atrás y el centímetro del delantero. Entonces 1 y 2 centímetros. Al igual, sobre este vamos a aumentar los 2 centímetros y este punto lo vamos a escuadrar aquí hacia los 2 centímetros para que no se nos vaya a ampliar el hombro, porque después nos queda más grande que la parte del delantero. Entonces bien escuadradito, y ahorita organizamos aquí la curvita. Ahí ya tendríamos los 2 centímetros de costura, tanto de atrás como de adelante. Y aquí organizamos un poquito este angulito que nos queda de la sisa. De aquí le vamos a aumentar el centímetro de costura. Entonces ahí 1 centímetro por sisa. Sisa atrás. Y por costado de blusa le vamos a aumentar otro centímetro. Unimos en recta. Y por el ruedo le dimos al delantero 1 centímetro y a la parte de atrás otro centímetro de costura. Y por último aumentamos la costura hombro, cuello, atrás. Entonces aquí sobre paralelo a esta línea nos venimos con el centímetro, y ya la curva que teníamos inicialmente, pues esa nos sirve de costura en la parte de atrás. Entonces por aquí saldría la costura atrás, el centímetro que le aumentamos. Entonces nos queda por la línea original del cuello atrás. Pero ya al coser ya quedamos con el desahogo. Y pues tenemos ya la parte de atrás de la blusa lista para despiezar y luego pasar a cortar en tela. Esta parte nos va a salir con doblez de tela sobre centro atrás, hilos de tela que son muy importantes. Entonces escuadramos sobre esta línea o muy paralelo a esta línea. Para el momento de cortar tener muy en cuenta el hilo de tela
cómo vamos a acomodar el molde sobre la tela. Ese sería el hilo de tela. Sobre el delantero hacemos lo mismo, hilo de tela. Eso indica el hilo de tela de cómo se va a acomodar el molde sobre la tela. Y ya le colocamos entonces cuántas veces se corta. Este lo vamos a cortar una vez, por lo que va con doblez de tela. Este lo vamos a cortar 2 veces, por lo que lleva corte acá por centro frente, por lo que lleva la pechera. Entonces esa sería como tal un básico de blusa. Aquí les explico los del talle delantero. Tenemos 45 en el delantero, 43 en la parte de atrás. Entonces nos queda una diferencia de 2 centímetros que nos sobra en el delantero. Lo que les comentaba, recuperamos talla acá por lo del busto. Eso sería como lo que quería recalcar en ese punto. Y ya ahora vamos a cortar la blusa. Entonces, para cortar les aconsejo doblar esta parte de la pechera, que a veces uno corta y le queda haciendo falta porque esto coge un poquito a veces acá la curvita, aunque ahí queda recto, pero mejor dobla. Esto ya es la parte que se cose, y aquí viene el centímetro que entra. Entonces, cortamos. Bueno, entonces como ven, aquí ya tenemos el básico de blusa listo para corte. Entonces ahora vamos a pasar a sacar el molde para el puño de la manga de esta blusa. Bueno, entonces para el contorno de puño vamos a escuadrar una línea en este sentido. Pues lo podemos hacer así o al contrario, eso no importa. El contorno de puño tiene en mis medidas ya 18 centímetros. Esto ya lleva un desahogo, ya que no queda pues tan ajustado. Ahí serían unos 16, lo vamos a dejar de 18 para que quede holgadito y no quede incómodo. Entonces 18 centímetros. Él cruza para el monte de botones y la parte para donde van los botones y donde van los ojales. Entonces vamos a dejar 2 centímetros y 2, o sea 4 centímetros le dejaríamos para cada lado. Por ejemplo, acá para los ojales y aquí 2, entonces para los botones. Y escuadramos este punto y ya el ancho de puño que uno quiera. Entonces este puño lo vamos a hacer de 4 centímetros. Entonces como va con doblez, va la tela, entonces la vamos a dejar de 8 para doblar por la mitad. Aquí sería la mitad, entonces 8 centímetros y acá la mitad por donde dobla. Entonces ya ahí estaría el puño con los desahogos, y aquí le vamos a aumentar 1 centímetro de costura. Entonces y ya queda listo el puño ya para cortar. Este puño lo vamos a cortar 2 veces. Ya ahí está todo. Entonces ahí especificamos cortar 2 veces en tela
Entonces ya aquí le colocamos el hilo de tela. El hilo de tela lo podemos trabajar, este sería el hilo, pero lo vamos a trabajar al través, por ejemplo, de la tela. Ya de acuerdo, lo podemos trabajar el hilo de tela bien de esta manera o de esta manera, de acuerdo a las telas. De pronto estamos trabajando unas rayas, entonces la trabajamos al contrario. Si la raya va así, las trabajamos así. Ahí el hilo de tela no altera para nada. Entonces ahí ya tenemos el puño. Por acá es, como les digo, dobla. Esta es la costurita donde va pegado a la manga, entonces nos quedaría de esta manera. Ya en la confección pues igual lo vamos a ver, y ya entendemos más para las personas que no de pronto tengan alguna duda. Con este video ya entonces queda listo como tal el patronaje de la blusa. Entonces ahora vamos al proceso de corte y confección. Así que esperen el próximo video.